Digas. Perfecto. Entonces, una vez más, sean todos bienvenidos, amada familia. Vamos a comenzar el estudio de nuestro Salmos capítulo 21. Salmo capítulo 21. Antes de comenzar, quiero presentar déjame ver aquí, al equipo de trabajo, porque somos un equipo. El varón que estoy señalando aquí con el cursor, él es quien me hace las ilustraciones para la presentación. Él es de Colombia, se llama Abel Quintero, y él fue la segunda personita que yo le compartí después de llegar aquí a Descubre la Biblia. Él fue la segunda personita que le compartí, y ya tenemos como unos 4 años trabajando juntos, y es una grande bendición. Él es colombiano, es diseñador gráfico. Y de este lado está mi esposa, mi amada esposa, ella es la que arma la presentación. Y yo me puse lentes para decir que hago algo, ¿no? Yo soy el de los lentes. Ok, entonces ya les presenté al equipo de trabajo. Vamos al Salmo número 21, que se titula Gratitud contra la ingratitud. Gratitud contra la ingratitud, de nuestra serie de Salmos verso por verso, ¿ok? Entonces vamos a darle lectura. Nuestro Salmo dice así: al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Eterno, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selah, porque le has ido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de tu alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en el Eterno, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Eterno los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Eterno, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Ese me gustó mucho. Dice: engrandécete, oh Eterno, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Este salmo es un salmo muy, muy sustancioso, muy bonito, de los dos que había hecho anteriormente. Este salmo me sorprendió por toda la riqueza literal que tiene. Y ¿cómo se llama? Mi cabeza quería explotar en cuanto yo estaba haciendo las notas, haciendo esto, haciendo aquello, y salían y salían y salían cosas hasta que tuve que hacer un resumen de todo, ¿no? Porque sí es un salmo muy hermoso, es un salmo muy, muy bonito. Y qué más puedo decir, ¿no? Hace un tiempo recibí un bonito regalo de uno de los hermanos del sur, de un levita. Me regaló un curso para aprender a leer hebreo, y lo terminé gracias al Eterno. Le puse mucho, mucho, mucho esfuerzo,
Y cuando uno lee desde la perspectiva hebrea, es algo impresionante, ¿no? Es algo que para pronto ayer casi casi me dormí como a la 1:30 de la mañana y lo estaba saboreando todavía y me fui a dormir así con mucho gozo, ¿no? Y lo malo es que el gozo ya a las 6 de la mañana que me tenía que levantar ya estaba un poquito. Ahí está. Pero vamos a comenzar, vamos a hacer una oración para la consagración del estudio y que sea el Eterno enseñándonos el día de hoy, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y que nos haga no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Padre bendito, vengo delante de ti en este día de reposo, en esta cita semanal contigo, agradeciendo todo lo que nos diste, agradeciendo también todo lo que no nos diste. Yo sé que todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas está bajo tu control y, y yo te amo, Señor, porque tu sabiduría nos diste, no nos diste las peticiones de nuestro corazón y lo que nos diste es lo que nos conviene y con eso, teniéndote a ti, con eso es más que suficiente. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por cada uno de los que va a escuchar. Señor, háblanos a nuestra mente, háblanos a nuestro corazón, que la semilla de tu palabra quede en nuestro corazón, que sea sembrada, que germine y que dé muchos frutos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, precioso Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Entonces vamos a comenzar. Amén. Dice, alabanza por haber sido librado del enemigo, al músico principal, Salmo de David. Al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh eterno, y en tu salvación, cómo se goza. El versículo 1, Salmos 21:1, cómo se goza. Está fuera de nuestro control los estímulos externos, circunstancias y la gente que nos rodea, ¿no? La manera en que la gente nos trata y está en nuestro control cómo reaccionamos a ellos. Por ejemplo, yo tengo un compañero que en la mañana llega gritando bueno, primero llega con una bocina y en su bicicleta y llega con una música, ¿cómo se llama? De ese reggaetón. Y a más de dos pone de malas, ¿no? Y llega y, ¿qué pasó? Y unos gritotes y todo eso. Y cuando llega conmigo, me dice, buenos días, Isra. Es porque los otros, que se ponen agresivos con a él también empiezan ahí a discutir, ¿no? Entonces, está en nuestro control que todo esté tranquilo. Cuando llega conmigo, incluso luego hasta me dice, te compré un pan. Muchas gracias, ¿no? Entonces, eso va a determinar, ¿no? Nuestra convivencia, a veces nuestro destino, ¿no? Nuestro lugar hablando de la eternidad, eso también implica, ¿no? Implica de cómo nosotros respondamos a todas las circunstancias que hay en la vida, ¿verdad? Entonces, esa frase me gusta mucho de cuando dice al músico principal. Sí, es una frase que significa el que venciere, le menatseach. Es un célebre músico del tiempo del rey David, un levita, uno de los directores de la música en el templo, ¿no? Y de la orquesta de la alabanza. El director de todas las alabanzas a nivel profético, pues es nuestro amado Yeshua, ¿no? Cuando se establezca su reino. Entonces David em, está escribiendo proféticamente, refiriéndose al que va a prevalecer.
¿sí? No importa lo que hagan. Y el que ha prevalecido habrá de prevalecer y de ganar, que es el hijo de David. ¿Sí? Como dice en el libro de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Yeshua es el que ha vencido. ¿Sí? Yeshua, el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la promesa de una dinastía eterna, vencerán quienes se gozan en su salvación y serán quienes estén por los siglos de los siglos en su reino. ¿Sí? Después nos dice, el rey se alegra en tu poder. Y hay un comentarista de todo el Tanaj que se llama Rashi, y Rashi nos dice que este salmo está dedicado a Yeshua, ¿no? Bueno, al Mesías, porque ellos no creen en Yeshua. A este rabí le llaman Shlomo Yarji, o Rashi. Él nació por ahí del 1040 al 1105, y es considerado como uno de los más, ¿cómo se dice? Excelsos comentaristas de la Biblia y del Talmud. Y es uno, pues, de los más grandes eruditos y legisladores, ¿no? De la halajá, de la ley judía, y pues todo un experto en, ¿qué se puede decir en la lengua hebrea, ¿no? Entonces, este es un salmo compuesto por David y dedicado a él mismo y su reino, y también dedicado a su descendiente. ¿Quién es su descendiente? El Mesías. ¿Sí? Por tanto, este es un salmo mesiánico, es un salmo completamente mesiánico. ¿Sí? Es un salmo para el ungido de Dios, el rey David, y también para su hijo, que se habría de sentar en su trono y ha de tener un reino eterno. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Adicionalmente, el rey David y al Mesías son los reyes por excelencia, ¿no? Podemos entender que se le llama reyes y sacerdotes, pero también este salmo, bueno, el salmo está dedicado al rey David, a Yeshua el Mesías, y a diferencia de Rashi, tenemos otra buena noticia. ¿Para quién creen que más está dedicado este salmo? A ver. ¿Para nosotros? Exactamente. Es un salmo. Aquí. No quiere trabajar el mouse. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, es dedicado, uno, el rey, Yeshua, el Mesías, y cada uno de nosotros que hemos de reinar juntamente con él. ¿No les da gozo? Sí, mucho gozo. Bueno, ya vemos dos gozosos. Bravo. Entonces, la unción principal que hay sobre nosotros es la unción del Mesías, ¿sí? De la alegría. Vamos a ver. Alegría. Aquí se nos fue un poquito, pero la alegría es samaj, que quiere decir iluminar, estar alegre, jovial, alegrar, contentamiento, contento, gozar, gozo, gozoso, recrear, regocijar, hacer, regocijar. La palabra alegría es sinja, y si notan ahí en la ilustración, la palabra sinja y la palabra Mesías tienen las mismas letras. ¿Sí se nota? Del hebreo. Yo estoy señalando con el dedo así. No, no lo veo. No. Sí, sí, sí. Sí, dice Mesías y están las letras.
A ver. Ujú. Ah, ya. Permítame tantito, creo que aquí lo tengo más En claro. diferente. Ajá, es que el común denominador, o sea, la esencia de la palabra simja tiene que ver con alegría. Y también Mashiach tiene las mismas letras y tiene que ver con alegría. O sea, es casi, es algo que embala. ¿Sería sinónimo? Ajá, como un sinónimo. Ok. Entonces, Mesías, Mashiach, ahí están las letras, tienen la misma raíz, están relacionadas, y ahí está la letra de alegría. Ujú. Entonces, si lo pueden notar, ahí está en la pantalla, ¿no? Entonces, teniendo las dos palabras la misma raíz, lo que nos indica que es nuestra vida no puede tener alegría. O sea, si en nuestra vida queremos alegría, ¿qué tenemos que tener? Al Mesías. Al Mesías, ¿no? Si no tenemos comunión íntima con el Mesías, pues no tenemos alegría. Y por el contrario, si el Mesías está en nuestra vida y decimos ser seguidores de él, seremos personas alegres en nuestras vidas, ¿sí? En nuestros hechos y en nuestras actitudes, ¿sí? Sí. Y luego dice, en tu salvación. Está clarísimo que el salmo es dedicado a Yeshua. Significados de Yeshua es salvación, ¿no? Ujú. Liberación. Si decimos Dios salva. Dios salva. Si decimos Yeshua, es como un grito de auxilio, auxilio. Sí, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria, todas esas, todo eso implica el nombre de salvación, ¿no? Después dice, ¿cómo se goza? Está escrito en la carta a los hebreos que la razón por la que Yeshua soportó el sufrimiento, la burla, la cruz, fue por el gozo, por la alegría que él tenía. ¿Sí? Dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Después dice, se goza. La palabra se goza, quiere decir girar, girar alrededor, bajo influencia de cualquier emoción violenta, usualmente regocijarse, alegrar, alegría, gozar, júbilo, recrear, regocijar. Eso es lo que significa se goza. Entonces, Yeshua fue a la cruz con alegría. Sí, pues porque él sabía que la cruz era el medio por lo cual nosotros un día estaríamos en su presencia. Sí, la cruz sería un paso momentáneo, una tribulación que tendría repercusiones eternas. Sí, por tanto, él se gozó de ir a la cruz, como nos dice José Antonio, que escuchó una frase que dice que no fueron los clavos que sostuvieron a Yeshua en la cruz, fue su gozo, su amor, la seguridad y la convicción de que su sacrificio le traería el poder de estar con nosotros por la eternidad. Vamos al versículo 2, dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y luego viene la palabra Selah. Dice, el deseo de su corazón. Dios concedió el deseo de su corazón al rey y el deseo del corazón de este rey y a la petición de sus labios. ¿Cuál fue esa petición? Padre, aquellos que me has dado quiero ir, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo
para que vean mi gloria que has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la petición del rey fue la salvación del mundo, ¿sí? Y por esa petición fue que tuvo que padecer. Perdón, me brinqué. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Entonces, el anhelo más grande del Señor es salvarnos. Desea estar con nosotros, y por más que nos resistamos a su deseo, finalmente lo logrará, porque mayor es Él. ¿Sí? Otra aplicación, si lo aplicamos a nosotros mismos, como reyes y sacerdotes que hemos de reinar con Él, podemos tener seguridad de que las peticiones de nuestro corazón ya están cumplidas. Sí, dice, deleítate a sí mismo en Adonai, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Adonai tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Aquí tenemos, fíjense bien, la deleitar. Aquí tenemos y me estoy desquitando de Rafa, que hace 15 días nos dio como 100,000 números strongs. Que ya andaba yo H22, H55. Es mi venganza, Rafa. Dice, aquí Recuerda que tenemos... la venganza solamente es del Eterno. Sí, ya me arrepentí. Entonces, aquí tenemos la palabra, la letra Shin, la Ayin, Shin, Ayin, Yod, Mem. Sí, que es de deleite, disfrute. Y si hacemos esta suma que tengo, aquí tenemos, nos da resultado 7. 7 es el número en alfabeto hebreo de la palabra Saín, y su valor numérico es de 7. Entonces, en hebreo bíblico, Sayin significa espada. Ahí tenemos una espada. ¿Y con qué lo podemos relacionar? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Entonces, él nos concederá las peticiones de nuestro corazón si nos deleitamos en hacer su voluntad. Por eso les decía, ¿cuántos están gozosos? Sí, porque nos estamos deleitando y seguimos siendo 2, creo. Nos estamos deleitando en el Shabbat, ¿no? Cumpliendo su voluntad. Entonces, si nos deleitamos en hacer su voluntad, Él se va a deleitar en hacer nuestra voluntad. Y ya alguien me decía hace poquito, oye, pero eso no es contraproducente. Le dije, no, porque cuando nosotros hacemos su voluntad, ya renunciamos a nosotros. O sea, ya no somos nosotros, ya hacemos esa bendita voluntad del Eterno, ¿no? Entonces, cuando hacemos la voluntad del Eterno, Él se va a deleitar en hacer nuestra voluntad. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, Sí. no nada más es suficiente con tener deseos en nuestro corazón, ¿no? Porque está escrito que muchas veces deseamos y no tenemos porque pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Sí, dice ahí, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:2 y 3. Entonces, no solo debemos tener deseos y anhelos, sino que debemos expresarlos a nuestro Padre con los labios, ¿sí? Por eso es la oración, para expresarle las peticiones y anhelos de nuestro corazón. Había un canto un corito que cantábamos, que decía, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. No sé si alguien la cantó algún día. Sí. Perdón, es que no soy cantante, ¿no? Pero dice, cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor las pruebas y el dolor. Orando, bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Está lindo, ¿no? Sí, está bien bonito. Entonces, la oración es la oportunidad que tengo para hablar con Él. ¿Sí? En la oración hablamos con Dios y cuando estudiamos su palabra, Él habla con nosotros. ¿Sí? La oración es la oportunidad para hablar con Él. En la oración hablamos con Dios y cuando estudiamos su palabra, Dios habla con nosotros. ¿Sí? Entonces, ambos aspectos son importantes, ¿no? En nuestras vidas. Es importante orar y es importante estudiar, ya que la palabra del Eterno habla a nuestro corazón. Sí, a nosotros expresarle lo que está en la palabra, también estamos hablando con Él. Sí, pues usamos los labios para expresar las peticiones de nuestro corazón. El Eterno conoce la palabra antes de que salga de nuestra boca. Sí, como en el caso de Eliezer, que anheló en su corazón encontrar a la esposa para Isaac, y Dios se lo concedió. O sea, todavía ni hablaba cuando ya el Eterno le había dado, ¿no? La petición de su corazón. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado un poquito que voy en la calle y yo para transportarme, para ir al trabajo, para hacer cosas, yo uso bicicleta y he tenido la primera vez me encontré una cantidad de dinero y le di gracias al Eterno, ¿no? Y lo guardé, lo dejé por ahí y a los pocos días, no recuerdo si fue mi hija, bueno, uno de mis hijos se enfermó y justamente el dinero que encontré, justamente fue para solventar los gastos. O sea, fue exacta. A mí, yo dije, esto es increíble, ¿no? Fue exactamente la cantidad que yo gasté para el doctor y las medicinas, ¿no? De mis hijos y de mi hija, creo fue. Y varias veces, ya hasta sé, ay, Señor, ¿ahora qué va a pasar? Entonces es muy hermoso, ¿no? Cuando el Eterno cuida de nosotros, ¿no? Y en nosotros está estar atentos a eso, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva eterna, ya está cumplida la oración de Yeshua, la que leímos hace ratito, de estar en la eternidad con nosotros. De nuestra perspectiva, va a suceder. Estamos en la esperanza de ser salvos, pero desde la perspectiva de Dios, eso ya está consumado. Ya él pagó el precio para purificarnos, para rescatarnos, para redimirnos y tenernos en su presencia. Entonces, usa una pausa para reflexionar. Usemos una pausa para reflexionar en qué Dios concedió el deseo del corazón de nuestro Salvador
y de nuestro pastor. Perdón, me salté. Lucas 23:34. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Lucas 23:34. Y luego dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y viene esta palabra Selah. ¿Recuerdan qué significa la palabra Selah? ¿Alguien recuerda? ¿Es algo así como el músico principal o algo? Es una Hacer pausa. una pausa. Exactamente. Cuando se estaba cantando, hacían una pausa para reflexionar, para pensar en lo que estaban escuchando. Entonces, a lo que nos invita estos versículos es a detenernos tantito, a pensar lo que Yeshua hizo, ¿sí? Y que nosotros, o sea, es algo tremendo, ¿no? Que desde su perspectiva nosotros ya estamos reinando con él. ¿Sí? Entonces, para eso hace la pausa, para que nos detengamos a pensar ese privilegio, ¿no? Ese gozo que debemos de tener en nuestro corazón de que ya estamos reinando con él, gracias a sus méritos. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué más podemos decirle que muchas gracias a nuestro Padre, ¿no? Reflexionar un poquito de eso y no sé, no habría en nuestra boca sustantivos o calificativos para decirle más cosas, ¿no? Así que muchas gracias a nuestro Padre por haber hecho todo esto que hace por nosotros, ¿no? Entonces, vámonos al 21:3, dice, Israel, perdón, ¿me dejas dime. comentar algo? Sí, adelante, Rafa. Fíjate que aquí está bien interesante, ¿no? Porque esos primeros dos versos que leíste, Uh-huh. o sea, vamos a ubicarnos primero que el que lo escribe, como tú bien lo dijiste, es David, ¿no? Sí, Entonces habla se refiere aquí a dos partes. La primera, el rey se alegra en tu poder, oh eterno, ¿sí? sí. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? Uh-huh. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Algo que ha estado poniendo el Señor en nuestro corazón en los estudios que estamos participando, es que nosotros, el Señor nos quiere llevar a cumplir la palabra, pero, pero no por obligación, no Exactamente. por necesidad, no por otras cosas, sino por agradecimiento, ¿sí? Lo Exacto. que el Señor quiere es que guardemos su palabra, pero por agradecimiento. Y aquí tú nos estás mostrando el por qué, ¿no? O sea, Claro. aquí cuando dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, es porque Yeshua, ¿sí? Quiso ser esa manifestación del Señor, Exactamente. esa manifestación en carne del Señor para darnos vida, para darnos su palabra. Y a mí me encanta el capítulo 17 de Perdón, Juan. Rafa, Sí, para darnos vida eterna. así es, Así es, así es. o sea, nos dio vida eterna, Y entonces, justamente con él. Ajá. ¿dónde podemos comprobar esto? El capítulo 17 de Juan, que ahorita leíste el verso 24, es Uh-huh. es muy gráfico en este sentido, ¿no? Sí, Y esto lo habló Jesús y dice, eh, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, la vida eterna de la que hablabas ahorita. Y esta es la vida exactamente. eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese, pero en este salmo estamos viendo que él mismo la pidió con sus labios, ¿no? Exactamente. Y Dice, le fue ahora concedido. pues, Ajá. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres
que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me las enviaste. Y bueno, y si seguimos todo el capítulo es precioso, Sí, pero es aquí hermoso. también nada más para enfatizar lo que tú decías, de que el Señor ya da por hecha, ¿sí? La salvación cuando nosotros tenemos el testimonio de Yeshua y Exactamente. y de la palabra, ¿no? Sí, Porque aquí Yeshua todavía no había sido sacrificado no, y él ya está diciendo que habíamos aceptado su palabra. Entonces, exactamente. yo quería que me dieras permiso de leer esto, porque eso nos necesita llevar precisamente al gozo, al gozo del que tú hablaste en un principio, de Sí, disfrutar la palabra, sabiendo que el mismo Yeshua, él aparentemente sufrió en la cruz, pero la verdad es que él se gozó él de se goza. poder hacer a lo que su padre le envió y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Que a pesar Exactamente. de la tribulación, de todas las pruebas que tengamos, nos gocemos en esa salvación que el Señor nos dio a través de Yeshua. Y Perdón, es fíjate, lo que quería comentar. ya nada más para terminar este punto, fíjate que leí un artículo que decía que ahorita hablando de la cruz, que los clavos, es que bueno, no sé cómo hacer el pie, pero que los clavos de la cruz fueron directamente en los talones de Yeshua. Entonces, a mí me hizo cortocircuito porque dice que, ¿cómo se llama? Le dijo, ¿no? Cuando Adán y Eva, le dijo que si él lo hería en el talón, lo iba a destruir. Entonces, si todo esto lo que acabas de decir, si lo juntamos, es como una bomba todo esto. Sí, en Génesis, cuando dice él te Sí, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, estaba venciendo al enemigo, estaba, rescatándonos a nosotros, y él estaba gozoso, ¿no? Es, es impresionante todo esto. Entonces, ahorita ¿cómo se llama? Vamos a retomar cuando hagamos el cierre, vamos a retomar el punto, y parece que ya Rafa nos dio la mitad del cierre, pero ahorita vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos al 21.3. Dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dice ahí la palabra, le has salido. Sí, lo que significa que se ha anticipado. Es decir, antes de que lo estemos pidiendo, él ya había preparado el camino. Él ya tiene todo preparado, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, el cordero que fue inmolado, vuelvo a repetir, desde antes de la fundación del mundo, desde que este mundo fuera, Dios ya tenía preparado el plan, ¿no? De nuestra redención a través del cordero que fue sacrificado. Entonces, una vez que por amor a nosotros se humilló hasta lo sumo y tomar forma de siervo, una vez exaltado, dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Ahí, cuando menciona ahí, si no me equivoco, es que no lo tengo en mis notas, pero si no me equivoco, cuando dice oro fino, la palabra es paz, como paz en español, pero es paz, paz, así se pronuncia, que quiere decir oro de lo más fino. Eso es lo que quiere decir la palabra paz, es paz. Pero perdón, no lo anoté. Entonces, la humillación del rey, del Hijo de Dios, le trajo la exaltación. ¿Sí? No nada más fue el coronado por lo que hizo, sino que
La Biblia nos promete coronas, ¿sí? Por todo lo que hagamos sirviéndole, agradeciéndole por lo que Él ha hecho. Y esas coronas nos son dadas, pero esas mismas coronas las vamos a poner a sus pies, delante de su trono, ¿sí? Reconociendo que Él es el único digno de que debe recibir toda la gloria, toda la honra, toda la majestad y todas las obras que hayamos hecho, ¿sí? Son obras de gratitud por lo que Él hizo. Y si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Sí, perdón, Israel, nada más para Sí. que tengas la palabra en tus apuntes, tú la pronuncias bien, se escribe paz, Ajá. pero el H6338 H63. y es oro puro. Dice Oro puro, oro en sí. sí mismo como refinado, oro puro escogido. Y trae H, una palabra relacionada que es la 6337, ajá, 63, que ajá. dice oro purísimo. Purísimo, sí, es de altísima calidad. Se pronuncia paz. Pero sí, no la tenía. Sí, sí la sé, pero no las tenía en el apunte. Gracias, Rafa. Pues vamos al 21:4. Dice, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Entonces, el deseo de Yeshua diciéndole al Padre que no permitiera que su santo viera corrupción, que su cuerpo fuera descompuesto en el Seol, ¿no? Entonces, por cuanto sufrió una vez y nunca más, puede morir. Después de su sacrificio, después de su muerte, está viviendo a la diestra del Padre por los siglos de los siglos. Y no nada más Él, sino todos los que recibimos, los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hijos de Dios, de ser reyes y sacerdotes y de reinar con Él por la eternidad. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Yeshua, que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y en esta parte del audio, José Antonio, José nos hace ese llamado, ¿no? A los que tengamos redes sociales, a los que no, a todos nos hace el llamado de compartir los estudios, de compartir la palabra, ¿no? Para aquellos que no tienen esa esperanza. Y una frase muy bonita que él dice, el último aliento en este mundo, creo que lo apunté aquí, sí, el último aliento en este mundo es el primer aliento en la eternidad, en su presencia. Entonces, por eso nos hace este llamado, ¿no? A compartir, para aquellos que no tienen esta esperanza y puedan tener esta esperanza. Está bien bonita esta frase. El último aliento en este mundo es el primer aliento en la eternidad, en su presencia. Vámonos al 21:5. Dice, grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él.
Honra, es la palabra hod, H-O-D, grandeza, alabanza, dignidad, gloria, grandeza, honor, honra, magnificencia, majestad, noble, potente. Majestad es Adar, magnificencia, esplendor, alabanza, majestad, esplendor. Entonces, tiene que ver con la apariencia de que este rey tiene ante los demás, apariencia que implica atracción y ser alguien que refleja la gloria del Padre. En nuestro caso, se puede aplicar el hecho de no olvidar que no nos representamos a nosotros mismos. Recordar que el apóstol Pablo dijo que somos cartas abiertas, ¿no? Y leídas para los hombres. Por tanto, tenemos que cuidar nuestra actitud, nuestra forma de ser y nuestra apariencia. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 6. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta del Mesías, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante en Yeshua para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vámonos al 21:6, dice, además porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Entonces, además de la apariencia externa, debemos de tener igualmente apariencia interna. Sí, no nada más algo por fuera, sino que debemos de tener el fruto del espíritu, ¿no? Del gozo, del amor. Sí. 21:7 dice, por cuanto el rey confía en el Eterno y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Entonces, si es que queremos tener estabilidad, si es que queremos tener firmeza en nuestro caminar, debemos de recordar esto siempre, por cuanto el rey confía en el Eterno y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Vamos a un ejemplo. Vámonos a Lucas 18, 9, 14. Ya se está poniendo bueno esto. Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, dice, oraba consigo mismo de esta, o sea, estaba platicando con él. Sí, o sea, él mismo estaba platicando con él. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Estaba en el yo, hablando con él. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, nuestro Padre en su gracia nos ha revelado el camino de los mandamientos
Y uno de los obstáculos más grandes y una piedra de tropiezo para que nuestro mensaje sea recibido en el ámbito cristiano y de todas las naciones es librarnos de esa jactancia, ¿sí? Muy sutil y a veces no tan sutil. A mí me ha tocado compartir con personas que no saben ni que hay un país que se llama Israel. Imagínense, si uno llega, no, shalom, y no estoy diciendo que esté mal, sino que debemos de cuidar eso, ¿no? Porque el mismo José Antonio nos dice que, no sé si recuerdan que dice, me aventé como, no recuerdo si eran como, dice, llevaba 2 horas yo hablando y diciéndole Yeshua y que no sé qué, dice, y le pregunté, ¿sí me estás entendiendo? Dice, sí, pero ¿quién es Yeshua? ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? En esos aspectos. Les digo, me ha tocado compartir con gente que no tiene ni idea de que existe un país que se llama Israel. Hace poco una amiga que le estoy compartiendo me dice, oye, precisamente ella fue una de ellas, me dijo, oye, ¿quién es Israel? Y ya le empecé a desglosar la historia de una familia, ¿no? Poco a poquito. Y se quedó, wow. Y me parece que por la gloria del Eterno nos va a acompañar allá ahora en el Día de las Trompetas. Parece que quiere ir, quiere conocer un poquito más, pero es eso, ¿no? De no tener esa jactancia de que no, yo sé el hebreo y que la palabra y esto, ¿no? Entonces, debemos de tener un poquito de cuidado en eso. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Entonces, el contraste con quienes es el contraste con los que se oponen al reinado del Mesías, ¿no? 21:9, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Eterno los deshará en su ira y fuego los consumirá. Entonces, esto es lo que pasará con los enemigos, ¿no? Los borrará del mapa. Y esto es una referencia también al enemigo final, ¿no? Amalek, el enemigo final de Dios y sus escogidos, ¿no? Entonces, recordemos que Amalek es la representación de la ingratitud, de la amargura, de la insatisfacción, y está escrito que para siempre será borrada la memoria, ¿no? De Amalek. Entonces, si recordamos, Amalek desciende de Saúl y podemos ahí ver ahí las características de su actitud en el malvado Amán, ¿no? Amán, sí recuerdan que Amán tenía un matrimonio estable, un buen trabajo, un buen sueldo, tenía muchos hijos. ¿Y qué pasó? Se amargó cuando un simple judío no quiso hacerle reverencia, ¿no? Trabajo estable, muchos hijos, matrimonio estable, pero simplemente se amargó porque un judío no le hizo reverencia, ¿no? Entonces, 21:10 dice, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Aquí nos está hablando de su memoria de los enemigos del Eterno, ¿no? De la enemistad con Dios, y significa ingratitud, ¿no? A veces lo asociamos esa enemistad con personas malvadas, ¿no? Que traen cicatrices y que hablan hola y que hacen cosas terribles, ¿no? Pero más allá de eso, ser enemigo de Dios implica ser malagradecido, ¿no? No aprecia lo que tiene. Hace poco, estaba platicando yo con un joven y me ha estado, le he estado compartiendo y entendió el misterio
de las dos casas y todo eso, y el Mesías, y está bien emocionado, pero me dice, es que hermano, yo estoy triste. Le digo, ¿por qué estás triste? Dice, porque no tengo novia. Le digo, pero tienes al Mesías. Y dice, pues sí, pero yo quiero una novia, ¿no? Entonces, les digo, no, es que tú tienes que estar agradecido con lo que ahorita tienes. Dice, pero yo no tengo mucho, pero tienes al Mesías. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Hay una frase bien hermosa que dicen nuestros hermanos del sur que dicen, ¿cómo estás? Y ellos responden, estoy bien, no me hace falta nada, porque tengo al Eterno, ¿no? Entonces, yo le empecé a compartir, a decirle, dije, ¿y qué te da a pensar que una mujer va tu insatisfacción? O sea, ¿qué piensas, no? Y me dice, sí, bueno, pues sí estoy feliz, ¿no? Porque pues tengo a Yeshua, pero pues me falta la novia. Entonces, bueno, poco a poquito ya he ido entendiendo, ¿no? Gracias al Eterno. Vámonos a Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:21 al 23. Recordemos que cuando Yeshua maldice a la higuera, porque no estaba dando fruto, ¿sí? La higuera es un símbolo del pueblo de Israel, ¿no? Y no es que Yeshua esté maldiciendo al pueblo de Israel, lo que está maldiciendo es su falta de fruto. En ese momento estaba representando a la nación de Israel, los labradores malvados, que en lugar de estar dando fruto, que les correspondía darle al dueño de la viña, decidieron no dárselo. Y hasta la fecha, hay quienes no quieren reconocer, bueno, reconocen que Yeshua es el Mesías, pero no quieren dejar ese trono, ¿no? Entonces, Yeshua está maldiciendo a esos líderes a quienes se les encomendó la viña y no estaban dando el fruto que deberían haber dado, ¿no? Al dueño de la viña. ¿Sí? Por tanto, es algo dirigido más bien a por ejemplo, a los saduceos, a los líderes corruptos, que ya se habían confabulado con los romanos, ¿no? Vamos a leer Mateo 21:18 al 22. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo a estos discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, y no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21:18, 22. Entonces, Yeshua les dice a sus discípulos que se quedaron maravillados, ¿no? Al ver que la higuera se secó, que si tenían fe, podrían hacer más, podrían hacer que se movieran montañas, ¿sí? Entonces, con esto Yeshua dijo, podemos tener la fe, la esperanza y la convicción de que si hay un área en nuestra vida que no está produciendo el fruto digno de nuestro dueño, podemos tener la fe para mover montañas. Somos capaces de mover esas áreas infructuosas de nuestra vida, ¿sí? De donde no estamos dando fruto digno para él. Entonces, aquel que dio su vida por nosotros
podríamos orar para que esas áreas infructuosas se sequen para siempre. Dice el 21:11, porque intentaron el mal contra ti, y 12, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas, dispondrás saetas contra sus rostros. Y dice, engrandécete, oh Eterno, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces, esta es la profecía del momento en que estamos delante del Eterno, y diremos, digno es el Cordero de recibir honra, gloria, poder, majestad, porque fuiste inmolado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario antes de que hagamos nuestro cierre? No, todo súper bien, Isra. Gracias, Isra. Espérame, todavía no terminamos, nos falta el cierre. Perdón, Isra, ¿puedo comentar algo? Sí, sí, sí. Bueno, Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Isra, gracias. Es una bendición cada viernes estar recibiendo la palabra de Dios. Amén. Me conmocionó mucho, pues, el hecho de que Yeshua fue con gozo, pues, a dar su vida por nosotros. Pero, o sea, el hecho de que haya ido con gozo no quiere decir que no haya sentido ni que haya padecido, pero Claro. y eso es pues todavía valorarlo más y agradecerlo más, porque imagínate quién va a sacrificarse así con ese gozo que él lo hizo. No. Y pienso también, o sea, en el sufrimiento del Padre, ¿no? Claro. Porque como el Padre, o sea, como dice la Biblia que cuánto nos amó, que dio a su Hijo por nosotros. Por nosotros. Y pues también me imagino el sufrimiento que también al ver a su hijo sufrir, pero también lo hizo con gozo y lo hizo con amor por nosotros. Amén. Perdón. Es todo. Amén, hermano. Gracias por compartir. Lo hizo por amor a nosotros, y wow, eso es algo que yo les digo, desde que empecé a leer y a estudiar esto, hizo en mi cabeza como un cortocircuito, ¿no? Es muy sustancioso este salmo, y pues ya ya no puedo hablar, ya para cerrar, necesito a un varón con voz de trompeta, con voz de arcángel, que me lea por favor el versículo 1. Sí, con voz de trompeta. Perdón, Israel, yo no soy Sí. ese varón ¿No? de voz fuerte, pero sí quiero comentar algo. Sí, ok. Estos últimos versículos que tú leíste, obviamente a los primeros habla de la salvación, ¿no? Que Sí. nos dio Yeshua. Y a partir del 8 empieza a hablar del final de los tiempos, ¿no? Sí. Habla del día de la ira del Eterno, y que todos sabemos que es el día en que vendrá el juicio. Dice que seremos levantados del polvo, y unos serán apartados para vida y eterna, y otros para muerte eterna. Y algo que me gustaría comentar así muy en particular es el verso 10, que dice, su fruto destruirás de la tierra. Ahora, el Señor no los va a mandar, o sea, el Señor no los va a echar al fuego porque es malo, ¿sí? Exactamente. El Señor los va a echar al fuego, ¿por qué? Son las consecuencias de haberse apartado de Él, ¿no? Porque también hay que considerar eso. Pero fíjate, el verso 10 lo que dice, su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, ¿sí? ¿Cuál es el fruto del que habla esta parte de la escritura? Ajá. Y ahorita nos va a quedar todavía más claro. Dice, en el verso 11, porque intentaron el mal contra ti.
fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Exactamente. Entonces, así como aprendemos en Gálatas el fruto del Espíritu, ¿sí? Del Señor, que pues el fruto del Espíritu ya sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Así como ese es el fruto que busca de nosotros el Señor, ¿cuál es el fruto por el que las personas van a ser apartadas para muerte eterna? Pues todo lo que es, todo lo que es transgresión de la Escritura. Exactamente. Fornicación, adulterio, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos entender eso, ¿no? Porque dice, su fruto destruirás de la tierra. ¿Por qué va a destruir ese fruto? Porque a partir de ese día del juicio va a quedar atrás el pecado. Exactamente. Y en adelante habrá paz. Es más, dice la Escritura que ni siquiera ya las armas se utilizarán para otros fines, ¿no? Se fundirán y se utilizarán como herramientas Para reconstruir. de trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es realmente el fruto que va a destruir el Señor. Cuando dice su fruto destruirás de la tierra. ¿Por qué? Porque intentaron el mal. Entonces, eso es a lo que nos quiere llevar el Espíritu del Señor, ¿no? ¿Sabes qué? Apártate de esa transgresión a la Escritura, ¿sí? Exacto. Ya diste en el clavo, Rafa, ¿sí? Bueno, decirle, entonces, apártate. así es. Entonces, no veamos estos versos con temor. No. Porque el Señor nos está dando los elementos, pues por eso leímos Juan 17, en donde Yeshua nos dio la palabra y dice que los que la escuchamos, primero Dios que así sea, ¿no? Sí, que no sí. podemos jactarnos de que así Claro. va a ser, pero primero la misericordia del Señor. Entonces, que realmente estemos atentos a lo que el Señor nos pide, ¿no? A lo que el Señor nos dice, pongo de ti delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que me gustaría, quería comentar, porque a ese fruto que va a destruir es del fruto del que nosotros debemos apartarnos y procurar el fruto del que nos habla Gálatas. Exactamente. Gracias, Israel. De nada. Entonces, por favor, a ver ¿dónde está el varón con voz de trompeta de Arcángel? Por favor, que me ayude a leer el versículo 1. No hay ningún. Bueno, si nadie se anima, si quieres lo leo yo. Sí. Sí. Dice, al músico principal, Salmo de David. Sí te refieres a ese, ¿verdad? Sí. Ok, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh eterno, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Cómo se goza? Vamos allá para el cierre. Vamos a ver, dice, en tu poder se alegrará el rey. Ahora, vamos a comprender un poquito la palabra poder. ¿Sí? La palabra poder que leímos, que leyó Rafa, se distingue de las demás. ¿Por qué? En hebreo hay distintas formas de emplear esta palabra. Por ejemplo, fuerza física, potencia, de todo aquello que representa fuerza en general, ¿no? Entonces, esta palabra que aparece ahí es la palabra os. Se pronuncia os. Os. Es el número Strong es 5810 y es fuente de autoridad y potestad. Fuente de autoridad y potestad. Les voy a dar un ejemplo. Los estados tienen los poderes distribuidos en 3 ramas, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Y surge la pregunta, entonces, ¿qué es el poder? Tenemos que preguntarnos qué es el poder. Es una fuente de autoridad y potestad, ¿sí? ¿En qué se traduce eso? El poder
Entonces obedece a esa fuente o a esa necesidad para modificar la vida, para dirigir la vida. ¿Qué hacen los poderes de los países? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ejercen para el bienestar de la ciudadanía. Exactamente. Sí, poner en expectativa el horizonte de una sociedad, ¿no? Si el poder ejecutivo, el legislativo aprueba tal o cual ley, eso es el poder que tiene para dirigir las sociedades, ¿no? Hacia un horizonte determinado. Entonces, el eterno es la fuente de todo poder. Por eso es que si el eterno soberano, tenemos que entender que el poder está relacionado con su reino o su monarquía absoluta. ¿Sí? Y si lo analizamos, el eterno es un monarca absoluto. Todo lo que se llama poder para legislar, juzgar y ejecutar, ¿a quién le pertenece? A él. ¿Sí? Por eso está diciendo, el rey, a ver, hay que tener en cuenta que el rey es un poder absoluto. No es como las monarquías constitucionales, ¿no? Las monarquías parlamentarias. Estamos hablando de los reyes de estos tiempos. Por ejemplo, si recordamos aquel rey que le fue, a ver, les voy a dar una pista, aquel rey que le hicieron dictar una ley para matar a los judíos y de repente fue una mujer y le dijo que se retractara, pero él no se pudo retractar de esa ley. ¿Quién recuerda qué pasaje es ese? Y mandó a que se defendieran. Fue Suero, Quero. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante cuando un rey ya emitió el decreto, pues no lo podía revertir, porque ya estaba sellado ese poder, ¿no? Que se había pronunciado ahí. Ahora, si hubiese cometido un error como lo hizo Asuero, ¿qué fue lo que hizo? Pues les dijo que se defendieran. O sea, podría ser una ley que hiciera contrapeso, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? O podría ser, hermano, como Poncio Pilatos cuando le dicen que le dicen, ¿a quién te entrego? ¿Al ladrón o a Yeshua? Y dicen, no, danos, y me lavo las manos, pero era algo Sí, que él ya no podía. No, él ya no podía hacer. Ya no podía retractarse. Sí, claro. Porque la palabra tenía validez. Él era gobernador, pero él tenía la autoridad de César, ¿no? Sí. Entonces, si no me recuerdo, bueno, sí, él era gobernador. Entonces, por eso era importante, cuando el rey emitía el decreto, pues no lo podía revertir, ¿no? Porque ya estaba sellado. Ahora, si, como les digo, había cometido un error, pues podía emitir una ley que hiciera contrapeso, ¿no? Para no abolir la ley que ya había dado. Y esto es importante, porque cuando el Eterno nos dio la Torá y nos dio las promesas, ni siquiera es un ser que el Eterno que se pueda equivocar, ¿no? El Eterno es el monarca absoluto que no falla. ¿Sí? Entonces, cuando él emite esas promesas, cuando él emitió los mandamientos, las leyes, las virtudes, pues no las va a cambiar, no las va a ¿cómo se dice?, derogar. Por mucho tendría que hacer una mejora o una compensación para anular lo que él ya había dicho. Entonces, ¿sí quedó claro lo que es la palabra oz? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? ¿No los estoy durmiendo? No. Ok, entonces, y por eso está diciendo, en tu poder se alegra el rey. Vamos a leer un poquito del hebreo
Y yo quiero que nos enfoquemos en esta palabra de donde dice el verso 14. ¿Sí ven en mi cursor? Dice Sí, Geburá. Esto es aparte, pero dice Geburá. Sí, dice, engrandécete, oh Eterno, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Ahora, ¿qué es la Geburá? Humanamente hablando, la Geburá significa hombría, capacidad de hacer algo muy masculino o algo muy valiente. Aquí tenemos la palabra Geburá, masculinidad, capacidad de hacer algo masculino, pero de entorno de valentía. Entonces, surge una pregunta aquí. ¿Cuál es la Geburá del Eterno? Toda su valentía y fuerza en lo que sea que haga. Por eso se llegó a consolidar que la palabra Geburá, en cuanto se refiere al Eterno, está conectada con su poder de resucitar a los muertos. Y ojo, porque lo que nos dijo Rafa ahorita lo vamos a conectar muy bonito de los primeros y segundos versículos. Dice de resucitar a los muertos, si en algo el Eterno demuestra su poder, su os, ¿es en qué? En la resurrección y el mérito de poder de traer a la vida a quien él quiera. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo y sin hallar en él causa digna de muerte, dieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hay unas bendiciones que los hermanos del sur dicen. Una de ellas dice, tú eres poderoso y valiente para resucitar a los muertos. Y luego dicen, bendito eres tú, Hashem, que resucita a los muertos. Pero Pedro nos dice, mas Dios lo levantó de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Yeshua. Entonces, vamos a regresar, dice nosotros. Engrandécete, oh Eterno, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tú. O sea, ¿qué vamos a cantar? Su Geburá. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces, este cántico y esta composición de la que habla este último verso de este salmo, ¿a qué se refiere entonces? A ver, los desafío a que me digan a qué se refiere esta composición de la Geburá de este salmo. ¿A qué apunta? Su poder. Cuando vuelva A su Yeshua. Más o menos. A su poder. A su poder, exactamente. A su poder. A la predicación de qué? Del evangelio. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice que es el evangelio? A ver, ¿quién? Pues su Torah. Las nuevas. A ver, Dice la porque, escritura que el evangelio es poder. porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder del Eterno para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? La Torah. Sí, pero específicamente en este caso, ¿cuál es el poder? ¿La Geburá
y la hoz. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Es poder de Dios cuando dice, cantaremos y alabaremos a tu poder, a tu Geburá. ¿Sí? Oz y Geburá. Oz es todo. Lo que dimensiona. Y la Geburá es la demostración. ¿Sí? La Geburá del Eterno es la manifestación de Oz. Oz es toda la capacidad o el potencial. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Cuando nos venden un artículo y nos dicen que, por ejemplo, ¿no? Nos venden un teléfono y nos dicen, no, mira, este es capaz tiene 40,000 gigas y estoy exagerando un poquito, ¿no? Y puede hacer esto y aquello y todo esto. Y cuando lo ponemos en práctica, las características que nos dieron, pues no es lo que nos habían vendido. ¿Sí? ¿Cuántos hemos pasado por ahí, no? Que nos lo venden como super guau y cuando lo usamos no es así. Nos dan gato por liebre. Sí. Entonces, Oz es el poder, como lo expliqué hace unos momentos, toda la capacidad que el Eterno tiene para planificar, vislumbrar, corregir, redirigir, enseñar, ejecutar, es todo. Pero viene la Geburá. ¿Qué es la Geburá? Es la demostración de su poder. ¿Sí? Entonces, el Evangelio es el canto y la composición de la Geburá del Eterno. No solamente el Oz. Para dejarlo claro, se los voy a poner así. El Tanaj, o lo que conocen muchos como el Antiguo Testamento, es la Oz y la Geburá es el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo lo que el Eterno había ordenado en la Torá, en los profetas, en los escritos, ahora ha sido demostrado, realizado y ejecutado ¿en dónde? En el Evangelio. En su demostración de poder. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, nos decía Rafa que en los primeros nos habla de salvación y después del castigo a los malos, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros el deber, la complacencia de compartir. ¿Qué grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros? ¿Sí o no? Dice, engrandécete, oh Eterno, en tu poder. Cantaremos y alabaremos en tu poderío. Y entonces, si esos últimos versículos hablan de los últimos tiempos, se podrá decir que es el momento en que Yeshua va a demostrar su Oz y su Geburá juntas. Entonces, podríamos leerlo así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es Geburá del Eterno para salvación a todo lo que él cree, al judío primeramente y también al griego, exactamente así como lo dijo. Ah, ok. Bueno, entonces, espero que haya quedado claro. Oz y Geburá. Nos decía José Antonio que cuando salieron de la tierra cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron las mujeres? Empezaron a cantar, ¿no? A cantar. Y a danzar. Exactamente, pero ¿qué cantaban? Las maravillas del Eterno. ¿Y cómo es que se distribuía la palabra? Con cantos. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro el cierre de este salmo y de este versículo que me explotó a mí la cabeza. Ya terminó. Y terminamos nuestro estudio del día de hoy. Déjenme, si quieres ya, Rafa,
para poner un canto para que no nos vaya a haber problema